Bien, así empecé a tomar una entrada en RON USD, que es una criptomoneda que está listada en Binance. Esto fue una operación en futuros. Yo lo que identifiqué, bueno, luego de que el precio estuvo teniendo máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos también, identifiqué que el precio llegó a una zona, ok, y que en realidad empezó a hacer un quiebre de estructura, lo cual a mí me confirmaba de que el precio probablemente, ok, tenía el inicio de un máximo y el final de un mínimo, ¿no? Entonces luego de esto yo estaba empezando a buscar ventas desde ya. Pero ¿por qué estaba empezando ventas? Porque el precio me estaba dejando liquidez, lo cual me está diciendo que el precio a continuación logró hacer un famoso boss o breaker of structure, ¿no? De este mínimo. Al fin y al cabo el precio lo logró hacer y me dejó esta zona ya marcada para poder ejecutar una venta, ¿no? Toda esta zona, todo el core block en este caso. Y si lo quieren ver en gráfico de líneas, pues está igual, ¿no? Si lo vamos a ver en gráfico de líneas, lo mismo básicamente, ¿no? Entonces, para que puedan verlo, yo mi punto de entrada de take profit, yo esperarlo, ya vi que hay un quiebre de estructura, ok, quiebre de estructura y entrada puede ser por aquí, ¿no? Entonces yo lo que estaba buscando es una entrada, ahorita les dejo el después, que ya está dado. Entonces el después va a ser por aquí, 1.96, 96.20 algo, ¿no? Entonces va a ser una de las entradas que estuve tomando con un riesgo de recompensa bastante considerable ahí a tener en cuenta. Fue un 1 a 8, ok, en una entrada que yo tomé, y en la otra entrada que fue por confirmación, y la otra entrada fue por riesgo, que sí fue 1 a 2 más o menos, creo que fue 1 a 2.84, que fue donde estaba tomando yo. Ahí. Exacto, 2.84 fue la entrada que estuve tomando yo y listo. Esta fue la entrada que lo puse por encima. Una entrada por riesgo y una entrada por confirmación. Vemos de que el precio radicalmente pues cae, ¿no? Y no nos activaba nuestra entrada, pero luego ya llega, activa nuestra entrada, ok, y aquí nos da el quiebre de estructura y la reentrada, ok, nos da la manera de poder ejecutar una venta aquí hay otro quiebre de estructura, ven, el quiebre de estructura de la estructura aquí. Entonces tomaríamos la reentrada ahí y buscaremos vender. Esta es una entrada por confirmación y esta es una entrada por riesgo dentro de la zona. Entonces vemos que el precio estaba cayendo, el precio finalmente empieza a tomar liquidez debajo de estos mínimos. Identificamos rápidamente esta liquidez, okay, que el precio venía ya a tomarla, y obviamente ustedes saben que siempre el precio va a llenar un imbalance, y este point pues se lo va a pasar desapercibido, ya que el precio tenía que rellenar toda esta zona del imbalance. El precio finalmente viene a tomar estas zonas o este mínimo y pues finalmente cae dándonos un buen take profit. ¿Listo? Así que nada, espero les haya gustado este video. El take profit pues está por acá la zona y listo. Y esto sería el después de la operación. Entrada al pick, entrada por riesgo y por confirmación, doble entrada bastante buena y una caída bastante considerable. Así que nos vemos en un siguiente video, espero les haya ayudado y nos vemos en un siguiente video. Cuídense, chao.